Listo, ya me apareció que está en vivo. Uh-huh. Ah, sí, listo, ya aparece. Acá Excelente. también. Deja checo a ver si ya me aparece. Está directamente en tu página, ¿no? Ajá. Ok, ya aparecí. Excelente. Ok, te escucho entonces. Ajá. Bueno, Sam, gracias por aceptar la invitación a esta plática. Bueno, más que nada esta plática es como para hacer un recuento, ¿no? De las dificultades que se viven en las periferias de la Ciudad de México, a la que pues muchos nos enfrentamos día a día. La intención de este en vivo es platicar sobre las diversas problemáticas sociales que se viven diariamente en las periferias de grandes urbes como la Ciudad de México. Estas problemáticas van desde la falta de servicios públicos como agua potable o drenaje, el intenso caos vial y problemas de transporte público, hasta los trágicos accidentes como el del Puente de la Concordia. Bueno, el objetivo de esta plática es ver un poco, tratar de observar las causas que hay detrás de todas estas carencias. Pues muchísimas gracias por la invitación y creo que estoy muy contenta porque desde hace muchísimo tiempo habíamos intentado ya generar este multiverso entre varias páginas y qué bueno que se den a conocer a través de estos en vivos y que nos podamos conocer para poder hablar sobre temáticas que son importantes en la actualidad. Entonces, creo que la mayoría, pues como antropólogos e historiadores, somos pues conscientes de ciertas problemáticas, no así mucha gente que a pesar de vivirla, pues no la enuncia, ¿no? Entonces creo que esta plática es muy importante y agradezco la invitación. Antropólogos e historiadores somos pues conscientes de ciertas problemáticas. Ajá. Ah, perdón, se metió el audio. Bueno, me gustaría como que eh, empezar, que, por ejemplo, pues no es un secreto para nadie que la mala planeación urbana pues es el principal factor, ¿no? Cuando viene esta expansión de las ciudades, no existe muchas veces cierto orden que se siga. No existe pues, una planeación urbana bien definida y entonces van creciendo las ciudades en desorden. Me gustaría pues como que empezar esta plática con nuestras experiencias, por ejemplo, no sé, ¿tú de qué parte de la Ciudad de México eres? Yo oriunda nací en Valle de Chalco, pero actualmente resido exactamente aquí donde fue el accidente. Estamos a 10 minutos de lo del accidente en un pueblito que se llama San Miguel Totongo. Y precisamente es pasar toda la zona oriente, ¿no? Viví también un tiempo en Tláhuac, entonces pues soy muy consciente de esta zona. ¿Tú de dónde eres? Ajá, yo soy de aquí, del occidente, ahora sí que de la ciudad, bueno, del Estado de México, de Tultitlán, pero pues es muy pegado a la Ciudad de México. Sí, estamos de polo a polo, pero sigue siendo esta zona denominada la periferia, ¿no? Que nos denominan de esa manera. Ajá, sí. Yo Ok. creo que pues, podemos dar una perspectiva bastante completa de ambas regiones de la ciudad. Claro, y creo que es importante mencionar que esto que dices tú, lo que decías de que es una ciudad que está creciendo sin una estrategia, tienes razón porque pues es la necesidad de que la gente está buscando, ¿no? Y cada vez la ciudad se va expandiendo más. Yo recuerdo no hace mucho que, por ejemplo, Nesa no era tan grande o Chimalhuacán no era tan grande, ¿no? Entonces cada vez se va expandiendo. Por ahí hace, creo que unos meses se fue muy sonado que Valle de Chalco ya se iba a expandir o se iba a dividir en dos todavía, que era Jico y Valle de Chalco por el tamaño también que ya tiene, que se está creciendo y creciendo. Incluso bromeamos con varios compañeros que seguramente ya Nesa también en algún momento lo va a terminar absorbiendo la Ciudad de México porque ya está muy urbanizado, digámoslo de una manera, ¿no? Entonces, creo es importante que eso que decías de que sí está creciendo, pero no estratégicamente, solamente lo están como creciendo a lo güey, porque Ajá. las necesidades pues son muchas. Ujú. Incluso
Bueno, ahora que traes esto de que podría ser absorbido, por ejemplo, ¿cuál habías dicho? Ciudad Neza. Esa, posiblemente. Ajá. Incluso había leído, por ejemplo, que hay ciertas propuestas de que los municipios de alrededor de la Ciudad de México pues, sean totalmente absorbidos por la ciudad o administrados, que surjan, no sé, algún organismo o algo similar para que sean administrados en conjunto con la Ciudad de México, porque precisamente esta división política que existe es muchas veces la generadora de las problemáticas. Vemos que únicamente el transporte de la Ciudad de México es el que se desarrolla. En cambio, nosotros en el Estado de México prácticamente estamos abandonados en ese aspecto del transporte público. Y es bien curioso lo que tú dices porque ya hay organismos o ya hay instituciones que manejan estas periferias, que a lo mejor está mal dicho y por ahí todos se enojarán, porque no conozco yo el término que se le pueda denominar, pero ya hay organismos que se refieren a esta área como área metropolitana, ¿no? Por ejemplo, el Comipems, ahora llamado ECOEMS, cuando tú haces el examen para prepa, te dice ahí zona conurbada o zona metropolitana, y anexa a todas estas zonas del Estado de México, ¿no? Que son, no sé cuántos estados, cuántos municipios son, disculpa, no lo sé, pero los menciona a todos, ¿no? Entonces, sí hay intentos, sí hay instituciones que medio lo han regido, pero como tú dices, creo que todavía no termina de consolidarse porque hay mucho en contra, ¿no? Que tiene que ver mucho con política, y lo político, híjole, siempre es con pincitas. Ujú. Bueno, por ejemplo, también un tema que me gustaría tocar, por ejemplo, es los parques industriales. Hay en la región que tú habitas, ¿existen estos parques industriales? Pues como los de la zona occidente no recuerdo, pero no. Bueno, es que hay zonas industriales, pero en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, acá en Iztacalco, Iztapalapa, lo que es todo lo que es la zona de la central de Abasto, sí he visto, pero ya como para acá, para Valle de Chalco, Chalco, Iztapaluca, Los Reyes, creo que sí hay, pero bodegas, no tanto como zonas industriales, sino más bien como bodegas de que no sé, creo que no los podría comparar, creo que no hay. Ajá, bueno, en la región que tú habitas, estos son muy pocos. Sí, al menos que alguien conozca por ahí, pero yo no te podría decir. Ajá. Bueno, en cambio, por ejemplo, de este lado, en Tultitlán y los municipios cercanos, Cuautitlán Izcalli, Tepozotlán, una región de Tultepec. De hecho, actualmente considero que es la problemática principal que se está viviendo en estos días. De hecho, acaba de abrir, me parece, un CEDIS de la marca Mercado Libre. Y, por ejemplo, ocasiona demasiado tráfico en lo que son las vialidades, eh, la López Portillo y el periférico. Bueno, y por ejemplo, en estas regiones podemos ver que se están creciendo los parques industriales eh, de forma incontrolable igual. Están saturando vialidades, invadiendo las pocas áreas verdes que quedaban eh, en estas regiones. Es pues sí, una explosión incontrolable. Entonces, ahí la problemática no tiene que ver en tanto con la gente que vive ahí, sino con la gente que va a trabajar ahí y genera entonces tráfico. ¿Me mencionas? Ajá, sí, es más que nada, pues sí, el movimiento de la mercancía. La, Que ahora sí que es la punta de llegada de el norte, ¿no? Estamos aquí pegaditos a la México Querétaro, la llegada de todos los los, productos del norte, pues la fíjate, puerta de entrada. ahora que lo mencionas, creo que a lo mejor no podría comparar una zona, quizá como tú dices, industrial, pero sí se podría comparar esto que tú mencionas de este fenómeno de la llegada de trailers y mercancía, porque pues recordemos que está la central de abasto y acá de este lado hay muchas centrales de abasto en varios municipios, ¿no? En Valle de Chalco, en Tláhuac. Entonces, llegan muchísimos trailers, llegan mucho carro de peso que justamente pasan por esta zona donde fue el accidente y que no hay una regulación justamente de esto. ¿Por qué? Porque
En teoría, según yo lo que había revisado, es que solamente hay un cierto horario en el que pueden pasar por aquí los transportes pesados, ¿no? Que es en la noche. Pero como no hay una reglamentación, a todas horas están pasando las pipas, los trailers con todo lo que lleva de la central de abasto, los trailers que son estos trailers de basura que a los a las transferencias que se llaman. Entonces, quizá no podría yo comparar la zona de este lado con alguna zona industrial, pero sí hay un fenómeno muy similar con lo que es la entrada de mucha mercancía. Quizá no mercancía extranjera, pero sí mercancía de producto de primera necesidad, quizá. Ajá, consumibles. Exacto. Ah, ok. Pues sí. Mm, Y por ejemplo, otro problema que se relaciona con este movimiento masivo de mercancías y de transporte, Ajá. por ejemplo, las calles sin pavimentar o con problemática de baches, ¿no? Que es lo que se mencionaba también como hipótesis en este accidente, que podría haber sido causado por Por el... el mal estado de las vialidades. Es que fíjate que yo estoy de acuerdo con eso, pero también estoy como que, híjole, hay que analizar otras situaciones, ¿no? Yo no soy ingeniera civil y demás, pero como historiador y como antropólogo, pues uno sabe que justamente esta zona pues era un lago, ¿no? Entonces, la zona de la autopista México-Puebla, no sé si tú la has podido visitar alguna vez, la Zaragoza, es una zona que todo el tiempo se inunda, todo el tiempo está generando caos, entonces lo arreglan y la arreglan y la arreglan y todo el tiempo se generan baches, justamente por esto que estoy diciendo de que pasa todo el tiempo cargamento pesado, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era muy chica y que me tuve que ir a estudiar la prepa por ahí de los 15, 16 años, yo pasaba, mi transcurso era la autopista México-Puebla desde Valle de Chalco hasta aeropuerto y estaban construyendo precisamente este puente de la Concordia, que es el que tuvo el accidente. Y justamente lo construyeron porque se inundaba abajo, entonces fue como una medida para desfogar el tráfico, ya sabes, ¿no? Pero siempre, siempre ha habido este problema de bacheo y yo creo que no es tanto, una es la lluvia, otra es por los tráficos, el carros pesados que pasan, pero también es por la geografía. La geografía es que es una zona muy acuosa, entonces creo que también tiene que ver con eso y tendría que buscarse una solución en cuanto a que quizás se haga una vía alterna por la cual pasen exclusivamente este tipo de transportes, porque en la zona por donde pasó no es tanto quizá el bache que haya hecho que se volcara, es que es muy estrecha la zona por la que pasó y además de que es que no sé si han visto imágenes, pero de verdad es un laberinto. Entonces, aquí se colindan varias zonas, ¿no? Aquí donde pasó el accidente, colinda la carretera que va de la México-Texcoco, está la de Iztapaluca, sale la autopista México-Puebla, está Ermita y está la Zaragoza. Entonces colindan muchísimas avenidas ahí. Justamente es el punto exacto donde se juntan 4 o 5 avenidas. Y entonces es por acá una, la otra por acá, la otra por acá. Y luego está el puente que une a la Zaragoza, a la autopista, a la de los Reyes y a Ermita, ¿no? Entonces, por todos lados está todo el tiempo muy, muy cargado. Entonces creo que sí se debería de regular más bien por dónde deberían de pasar estos transportes, porque pasa de todo, combis, motos, el transporte pesado, o sea, y ahora el trolebús, el cablebús y el... Imagínate cuánto peso hay sobre esta zona. Ajá. Sí, pues es la unión, la llegada de prácticamente gente, materiales de toda esta región, ¿no? Forzosamente tienen que pasar por ahí, ¿Sí? No hay otro no, camino. no hay otra. Ajá. Bueno, y por ejemplo, también de este lado, la problemática igualmente actual que tenemos es, por ejemplo, en el periférico norte, Okay. que no se le da mantenimiento. Es, son múltiples ahora sí que ¿cómo se le podría decir? Las quejas que se dan de que tiene demasiado tiempo de que no se le da mantenimiento. No existe un programa de bacheo así, digamos, robusto para darle el mantenimiento que se debe a esta principal vía, que es pues una de las más importantes. Y esa que mencionas, bueno, ya te mencioné más o menos cómo es de este lado. Allá igual pasan varias avenidas o une varios municipios. Sí, une varios municipios, pero eh, es como que la única vía que existe. Une, por ejemplo, municipios
Tepozotlán, Cuautitlán Izcalli, llega aquí a Tultitlán, se interna en Tlalnepantla, pero pues no hay vías alternas. Forzosamente igual tienen que pasar por la México Querétaro para entrar a la ciudad. Existen otras, bueno, es la que se me viene a la mente es Arco Norte, pero no tiene la importancia que tiene la México Querétaro. Entonces estamos hablando de que justamente a todas estas orillas de la Ciudad de México y del estado, pues hay varios puntos como este, ¿no? Que justamente no hay más salidas, tenemos que tomar todos por ahí y une varios estados. Entonces estamos hablando de que posiblemente también es otro foco de peligro, ¿no? Esta zona que tú me estás diciendo, porque al unir varias zonas y que no haya un desfogue como tal, pues pasa lo que pasa, ¿no? Ahorita es noticia por lo de la pipa, pero siempre es noticia porque se inunda, ¿no? Acá, entonces es muy común ver en las noticias que seguido va la gente caminando en la autopista porque se inundó, porque el metro se está cayendo. Entonces, híjole, creo que eso me llama más o me preocupa más que la infraestructura. En primera, no se le está dando mantenimiento, como tú lo dices. En segunda, si se le da un mantenimiento, pues no dura justamente por las condiciones de uso. Y la otra también porque pues ya somos muchísimos, ¿no? Entonces cada vez están necesitando más y ya no hay forma de salir ni de entrar a esta urbe. Ujú. Sí, precisamente. Pues la problemática es la falta de vialidades alternas y que Exactamente. precisamente alrededor de estas vialidades es donde se van formando los núcleos urbanos. Creo que pues, es algo que tenemos pues en común. Tú estás del lado del occidente, ya hablamos más o menos del oriente. Todavía faltaría ver si justamente de la zona sur, que seguramente sí lo es, debe de haber otro punto importante. Yo creo que veo al periférico, porque por ahí une Xochimilco, Tláhuac, la zona oriente y la zona sur, pero también debería de haber, ¿no? Y es preocupante porque entonces, ¿cuál sería la solución, no? Yo recientemente acaban de inaugurar, no tiene más de medio año que inauguraron el el trolebús que va desde Constitución a lo que actualmente es Chalco, y de verdad que se hizo un caos, ¿no? Ahora ya es muy ágil, lo que antes te hacías 2 horas, ahora te haces media hora, una hora, ponle, pero de verdad es que es un caos porque se supersatura, ¿no? Entonces, creo que lejos de que estén construyendo más vías, debería de garantizar el Estado y estas zonas aledañas, pues un trabajo, ¿no? Porque entonces, ¿por qué la gente se tendría que transportar tanto tiempo, tantas horas, arriesgando su vida para poder llegar a la Ciudad de México, donde pues igual las esperanzas no son muchas, ¿no? Ajá, sí, precisamente. Pues en la Ciudad de México se concentran sueldos un poquito más altos que en el Estado de México, precisamente. ¿Tú dónde estudias, por ejemplo, o dónde estudiabas? Ahí en la FES Zacatlán, ahí en Naucalpan, ¿Y qué tan lejos te quedaba? aún me hacía 1 hora y cuarto, una hora y media, Ok. sí. Y justo, por ejemplo, yo viví en Valle de Chalco, después me mudé nuevamente a Iztapalapa, y a la ENA yo me hacía 4 horas en mis mejores tiempos, 3 horas y media, ¿no? Entonces, creo que eso es lo preocupante. ¿Por qué tendríamos que estarnos moviendo tan lejos para poder trabajar, para poder arriesgar? Bueno, ya no nos estamos arriesgando, ¿no? Porque como se sabe, y creo que uno de los grandes debates que surgieron en estos días fue de que la gente que murió, pues era gente trabajadora. Pasa. Entonces, creo que eso es lo que también se debería estar cuestionando. Realmente sí darle mantenimiento a la infraestructura, pero creo que también más allá de garantizar unas buenas condiciones de vida en la periferia. Pero como tú lo dijiste, ¿no? Creo que en el estado pues no les importa mucho, no sé. No, es lo que también pues estaba pensando estos días, que Ujú. por ejemplo nos quejábamos de la administración pasada en el Estado de México, ¿no? Con Alfredo del Mazo, que se prácticamente una de las quejas que se daba de su administración es que no salía a dar ahora sí como que la cara, ¿no? Aparecía muy poco en los municipios, en medios de comunicación igualmente no se le veía, y pues prácticamente con la gobernadora actual sucede lo mismo, incluso hasta peor. Los municipios nuevamente están abandonados en la misma situación. Es como si hubiera prácticamente una continuación del PRI. ¿Quién es la gobernadora? Es Delfina Gómez de Ah, la que Morena. estaba en la SEP, ¿no? Ajá.
Sí, no, no, es que justo creo que eso es bien problemático porque de hecho hasta por ahí, no sé si recuerdas que hace como un año se hizo un trend bien famoso en TikTok donde la gente grababa cómo eran las condiciones en la Ciudad de México y cambiabas inmediatamente al Estado de México y se ve hasta el pasto seco, ¿no? Hasta como que hace Ajá, sol y todo. Entonces es bien raro y bien bizarro cómo se ven muy marcadas estas diferencias, tanto en la geografía, en la estructura, en la infraestructura, hasta, no sé, se oye feo, pero hasta creo que en el semblante de cada persona, luego se logra ver cuando alguien es de la ciudad y cuando alguien es del estado. No lo sé, yo es algo que he notado mucho, pero ¿por qué será, no? Creo que es bien complicado que nuestros gobiernos, lejos pues ponle que ya no nos ayuden, ¿no? Pero que lejos de menos que hagan algo real durante su gobierno. Pareciera ser, como tú dices, una continuidad del PRI donde pues es nada más saber quién roba más. ujú. Sí, pues sí, por ejemplo, tenía compañeros eh, en la universidad que se quejaban, pues sí, que eran de la Ciudad de México, se quejaban de la infraestructura de allá, pero pues no se compara nada con la infraestructura que tenemos aquí en el Estado de México. O sea, la diferencia es abismal. Ay, mira, me gustaría enlazar esto que estamos comentando, por ejemplo, también con las problemáticas, una de las principales, que es, por ejemplo, la falta de transporte público masivo, que se conecta pues con lo que estamos comentando, ¿no? La Ciudad de México pues cuenta con eh, diversos transportes, el metro, metrobús, trolebús, ahora que están iniciando a construir ahora ¿cómo se Hable. llaman? Los cablebús. Ujú. Ajá. En cambio, acá en el Estado de México, lo único, eh, se podría decir, nuevo que tenemos es el Mexibus, y fue abierto apenas que ha de haber sido por el 2013, 2014. Fue inaugurado, recorre lo que vendría siendo la vía José López Portillo, que viene desde Catepec, pasa por Coacalco, Tultitlán y llega a los límites con Tlalnepantla. Pero digamos, este es el único transporte masivo con el que contamos actualmente los que habitamos esta región. Bueno, y el suburbano también es, pues también muy buen transporte, pero sí muy caro. A eso iba, justo. Creo que también otra problemática es que, lejos de que no hacen transporte, el poco transporte que lo hacen es carísimo, ¿no? Entonces, eh, y bueno, es abismal la comparación del transporte, el precio que dices, porque por ejemplo acá de este lado, no sé qué tanto esté de aquel lado, pero acá por ejemplo de Valle de Chalco a la Ciudad de México te cuesta entre 13 y 20 pesos la combi, ¿no? Y acá en la Ciudad de México pues una combi, un transporte, un micro chiquito te cuesta 6 pesos, creo, ¿no? Entonces, ¿cuánto está el salario mínimo, sabes? El salario mínimo, ay, no recuerdo bien. Yo me quedé que estaba en 280 y tantos, más o menos por ahí. Sí, ¿no? 280, pero imagínate, ¿cuánto implica el día justamente de tu transporte? ¿El 20%? ¿30 más o menos? Sí, más o menos. Entonces, pues no es redituable. Por ejemplo, entonces, solamente ustedes tienen el Mexibus y el Suburbano. ¿El Ajá. Mexibus cuánto está? El Mexibus está a 11 pesos, cuesta 11. ¿Y el Suburbano? El, el suburbano se divide la tarifa en dos. El viaje corto cuesta, si no me equivoco, más o menos como 10 pesos, 11. No recuerdo bien ahorita. Ok. 10, 11 pesos. Y este viaje corto involucra eh, do- máximo dos estaciones. En O, cambio, el viaje largo cuesta 25 pesos. o sea que solamente puedes viajar por dos estaciones 11 pesos. Ajá, sí, esa es la tarifa corta, Ok. de viaje corto. ¿Y la Y larga? ya, la larga 25. ¿Y cuántas estaciones son más o menos? Es Cuautitlán, después sigue Tultitlán, Lechería, sigue otra en Tlane, no me acuerdo ahorita bien el nombre, después sigue ya la estación que está cerca al centro de Tlanepantla, después sigue Fortuna y ya finalmente Buenavista. Me Ok. parece que son 6 estaciones. Pues no es muchísimo, pero yo creo que por las distancias, ¿no? Ajá, sí viene desde de Cuautitlán hasta el
mero centro, ¿no? Hasta Buenavista. Porque fíjate que eso también que dices ahorita fue un escándalo muy fuerte acá en la ciudad, en el oriente, porque cuando inauguraron el trolebús, el nuevo que acaban de poner acá, que corre desde Constitución hasta Chalco, bueno, originalmente corría de Constitución aquí a lo que es cárcel de mujeres, a donde les digo que yo vivo, y justamente el transporte cuesta 7 pesos, ¿no? Pero cuando se inaugura de Santa Marta hasta lo que es ahora Chalco, el costo de aquí a allá son 7 pesos, entonces de allá a Santa Marta, que yo considero que está barato, son 13 pesos, no importa la distancia, o sea, una estación o son como 30, ¿no? Entonces, todas las estaciones cuesta 13 pesos y ya tienes que volver a pagar una vez entrando a Santa Marta para entrar acá a la zona de la Ciudad de México. Entonces, creo que también es una mala estrategia esta que utilizan de dividir, ¿no? Lo de como que si pasas por ciertas zonas, tanto, si pasas por santos zonas, tanto, no sé, creo que desde ahí también es una medida de desegregación, no lo sé cómo lo veas tú. Sí, sí. Igual, por ejemplo, el, aquí el transporte público, pues pasa rumbo a los principales metros, ¿no? Tacuba, el Toreo, que son las estaciones más cercanas de este lado. En el Estado de México, pues el ¿cómo se le dice? El pasaje mínimo es de 12 pesos. Okay. Pero, o sea, viene el cambio drástico. Una vez que los camiones se internan en la Ciudad de México, pues tienen que respetar la tarifa de la Ciudad de México. Entonces, viene, pues sí, esta división, el transporte del Estado de México demasiado caro y pues el de la ciudad ya con un precio mucho menor. Y sucede algo, bueno, también algo que sucede, por ejemplo, con el Mexibus, es que sale de la estación de Las Américas, que se ubica en Ecatepec, recorre toda la López Portillo, la vía López Portillo, y viene a terminar en la zona se llama La Quebrada. Eh, pero lo curioso de esto es que aquí en La Quebrada prácticamente no hay nada. O sea, está la estación de La Quebrada y alrededor no hay nada más unas casitas y del otro lado hay cerro. O sea, te deja en la nada esta estación. Forzosamente la gente que baja aquí en La Quebrada tiene que tomar otros transportes para llegar a su centro de trabajo, ya sea en Tlanepantla o en la misma Ciudad de México. Está mal construida este ramal del Mexibus. Pero tú No tiene una lógica. ¿Pero tú realmente crees que esté mal construido o si realmente está hecho con toda la intención del mundo? No sé si tú leíste en algún momento a Foucault, es que nadie lo quiere por ahí, pero bueno, ¿no? Y cuando habla de la biopolítica, ¿no? Y justo creo que tiene que ver mucho con este tipo de construcciones, que no todo es como al azar, siento que sí tiene que ver así como de, vamos a construir cosas también en medida de dañar a esta gente como para evitar que se esté viniendo para acá, como para evitar que estén poblando más, porque, híjole, por ahí ya incluso se teorizaba, ¿no? Que este accidente de la pipa fue pues un atentado terrorista, ¿no? Que incluso decían que cómo bien estratégicamente fue exactamente en este punto donde se unen cuatro pues, carreteras, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé, te digo, se me hace raro pensar que no esté bien pensado. Ajá, no, pues sí. Pues sí, tendría lógica, ¿no? Como para evitar, no sé, pues sí, como dices tú, la fácil movilidad de la gente de estos municipios hacia la Ciudad de México. Sí, porque además fíjate que la propagación de la gente, fíjate que yo hasta pensé, llegué a pensar mal, de hecho ahí en la página lo estaba poniendo cada rato, y creo que muy poca gente lo había mencionado, que también había gente viviendo abajo de este puente, ¿no? Yo llegué a ver uno que otro personaje que andaba por ahí, de verdad yo desconozco hasta la fecha cuánta gente habitaba por ahí entre videos y demás que empezaron a hacer, se sabe que son muchos, y lo curioso, o sea, extrañamente es que exactamente donde cae la pipa es donde estaban sus casas, ¿no? Entonces, recuerda que también por ahí está la arquitectura de la exclusión, ¿no? Que le llaman algo así, que es este tipo de arquitectura donde pues no quieren que haya pues la gente de la calle, que no se queden a dormir ahí en los negocios de la ciudad y demás. Entonces, no sé, yo ya estoy como en esa etapa de que pienso que todo es terrorismo y que todo es complot y demás. Entonces, no sé, últimamente he creído que sí, la Ciudad de México y los gobernantes están buscando ciertas estrategias como para evitar que ya la ciudad, bueno, que la ciudad crezca
y que se contemple esta idea de que en esa sea la Ciudad de México, o de que más gente entre, porque es cierto que también ya dentro de la Ciudad de México ya no hay mucho trabajo redituable, ¿no? Creo que sí, y si llega a haber, creo que pues son ya muy mal pagados. Ujú. Pues sí. Por ejemplo, nada más agregar, en este caso del Mexibus en esta región, Ujú. lo único que ha salido ahora sí que en este sexenio de Morena, es la que se está contemplando la construcción eh, se podría decir, de expandir este Mexibus hacia la estación del metro más cercana, que vendría siendo el Rosario, en Azcapotzalco. Pero vendría siendo más que nada como una unión, no sé cómo decirlo, o sea, el servicio no va a ser continuo, por ejemplo, de las Américas a, al metro El Rosario, que por ejemplo, si hubiera esta continuidad en el trayecto, sería muy benéfico para todos los que habitamos esta zona. En cambio, lo que se tiene planeado hacer es hacer como otro ramal que vendría saliendo de la estación de aquí del suburbano de Lechería rumbo hacia el metro Rosario. O sea, vendrían siendo como que dos Mexibus eh, partidos. Para que pagues doble, ¿no? Ajá, sí, para Oye, que te cobren el transbordo. exacto, es que te digo, o sea, todo tiene como una justificación. También creo que vi que el cablebús, ¿no? Creo que llegaba hasta, no sé bien, pero de ahí de Indios Verdes, no sé, creo que llega a una parte de Catepec, ¿no? De Indios Verdes. Sí, sí sube, según yo sí. Y creo que también ahí tiene esa idea que tú dices de que llegas ahí y de ahí tienes que transbordar y volver a pagar. Ajá, Y por ejemplo, eso no pasa en la Ciudad de México, porque por ejemplo acá el cablebús, la primera línea que construyeron, que es de Constitución acá a San Miguel Teotongo, a Santa Marta, perdón, tiene dos ramajes, fíjate, llega de Constitución a Jalpa, no, es que no recuerdo bien a qué estación llega, pero de ahí de Constitución llega una, y ahí haz de cuenta que te bajas, porque pues es que no sé cómo se le llama, pero el cable da vuelta, ¿no? Y ya te bajas ahí y tienes ajá, el retorno. el retorno, ajá, entonces te bajas ahí y da vuelta y se regresa a la cajita, pero vuelve a salir otro ahí mismo y ya te trae de ahí de esa estación a Santa Marta, pero no tienes que hacer ningún transbordo ni pagar nada más, ahí mismo, o sea, te bajas y dos pasos y ya estás en el otro. Es bien curioso cómo en la Ciudad de México no pasa eso, quizá por el tamaño, la infraestructura, no lo sé, pero cómo en el Estado de México sí se maneja así de pagas doble, pagas otro, y te lo digo porque te digo que acá el trolebús igual llegas a Santa Marta y tienes que volver a pagar para llegar a lo que es Chalco, ¿no? Entonces, yo lo entiendo porque pues obviamente son subsidios diferentes, ¿no? Obviamente un subsidio se tiene que dar en la Ciudad de México y otro pues en el Estado, pero híjole, creo que eso también merma mucho la situación de todos nosotros los que pues vivimos en la periferia. Ujú. Sí, se vuelve prácticamente una odisea, primero por el tiempo y luego por el gasto que se hace. Eh, te viene saliendo, pues, bueno, lo he pensado así, ¿no? Un poco. Te sale mejor quedarte en tu casa que buscar salir a algún parque, a algún museo. En una salida a Ciudad de México mínimo son 100 pesos de gasto, nada más en transporte. Y de una persona, ¿no? Ajá, de una persona. Olvídate de ir con la familia o así, Fíjate, vendrían siendo 500 pesos fácil. y eso solo el transporte, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué justo tenemos que buscar la vida así? Y todavía las condiciones deben de ser, pues, una odisea, decías tú, es una odisea no nada más llegar, sino ahora ya llegar con bien y llegar a salvo, ¿no? Porque cualquier cosa pasa tanto en la Ciudad de México como en el estado. También, pues, recordemos que ha habido bastantes accidentes en el metro donde, pues, han chocado, el que se cayó, por la falta de mantenimiento. Y aunque no lo sé, a lo mejor me van a tachar muchos de loca por ahí, pero incluso aunque le den mantenimiento, creo que ya somos demasiadísima gente y creo que la ciudad está a punto de colapsar. No sé, les digo, yo por las observaciones que he visto, redundante, pero ves que se abrieron socavones acá en la Zaragoza. Y creo que también de aquel lado, ¿no? Allá por vi apenas, no recuerdo dónde se abrieron también socavones. Recuerdo. Ajá, pues, ay, ahorita no se me viene a la mente
algún caso reciente, pero sí, es muy común que también se vengan abriendo. Entonces creo que la ciudad está a punto de colapsar. Fíjate que hace mucho tiempo platicaba con un amigo que un taxista me contó esa historia, se las voy a contar, quién sabe si sea cierta, pero él me decía que él estuvo trabajando muchos años en todo lo que es obras y, es que tiene un nombre, obras y no sé qué se llama de la Ciudad de México, y que él trabajaba ahí y estuvo muchos años, pero hace como unos 5 años dice él que estaba construyendo bueno, estaban reconstruyendo una carretera y para reconstruir tuvieron que destapar cierto drenaje para poder volver como a tapar. El chiste es que cuando estuvieron excavando, por más que excavaron, se oía como un ruido y metieron máquinas y todo y hasta que encontraron abajo, encontraron un río que pasaba, pero ellos no podían creerlo porque supuestamente el río que pasaba por ahí estaba seco hace muchos años. Entonces decía que entre ellos y varios arqueólogos, historiadores que mandaron llamar, encontraron mapas, bueno, más bien buscaron mapas, pero no aparecía ese río, ¿no? Estaba como borrado del mapa. Entonces tuvieron que rastrear los mapas hasta por ahí de la época de la conquista, donde realmente encontraron que sí, que por ahí pasaba un lago, pero pues que los españoles lo habían secado. Entonces, ellos decían que se sorprendían cómo es que en la actualidad el río tenía vida, pero pues obviamente estas empresas para las que ellos trabajaban les mandaron que no dijeran nada, que taparan, porque pues obviamente era una vía importante, una vía rápida por la que la gente necesitaba pues pasar, entonces la tapan y que en algún momento eso iba a colapsar. Eso me lo dijo hace como unos 3 meses esta persona, antes de que surgieran socavones donde están surgiendo. Entonces, ahora que yo empecé a ver lo de los socavones, me acordé mucho de este amigo, de este señor que conocí, perdón, en el taxi, porque yo decía, tenía razón, ¿no? Lo que estaba diciendo, y por ahí en los socavones se escuchan ríos, ¿no? Entonces, creo que también estamos frente a una problemática que no nada más afecta al Estado de México, sino que también posiblemente está próxima a afectar a la Ciudad de México. Entonces, no sé qué se espera, pero posiblemente creo que esta va a ser la única que por ahí. Ah, Ujú. no sé qué No, pues sí. piensas tú. No, pues sí. Bueno, ahorita se me vino a la mente con lo que mencionas, que hace poquito salió un estudio de la UNAM, no sé si te habrás enterado, el que dice que ciertas alcaldías ahora sí que de aquel lado del oriente de la Ciudad de México van a ser prácticamente inhabitables. Y yo creo que se relaciona a lo que mencionas, Sí, que es bueno, no sé, digamos este resurgimiento del lago de Texcoco, ¿tú crees? algo así. ¿Tú crees que yo fíjate que yo sí creo, yo sí creo que nos vamos a morir todos, es cierto, pero yo sí creo que posiblemente el lago de Texcoco, hijo, está más vivo que nunca y pues va a retomar ciertas zonas, porque pues no sé si tú te acuerdas también que cuando fue lo del 2017, yo lo escuché, fíjate, no sé si yo lo soñé, pero yo me acuerdo que yo lo escuché en las noticias, que cuando fue el del 2017 fueron dos temblores, ¿no? Uno que venía creo que de Cuernavaca y el otro creo que venía no me acuerdo si de Oaxaca, no recuerdo, ahorita no lo recuerdo el dato, pero eran dos Ajá. temblores, uno oscilatorio y uno trepidatorio, y que al chocar generaron una especie de grieta, como algo así como la falla de San Andrés, y que justamente algunos investigadores de la UNAM salieron a decir que eso posiblemente iba a ocasionar que después iba a haber sismos ya con epicentro en la Ciudad de México. Y yo me acuerdo, digo, pero no sé si lo soñé, porque ya después jamás lo volví a ver y después de eso empezaron a ver sismos con epicentro en la Ciudad de México. Y entonces, hilando esto con lo que te decía, hilando con lo que decíamos de los lagos, un amigo me estaba contando, él es de Xochimilco, ahí de la zona de San Gregorio, no sé los que ubiquen por allá, hay un cerro. Y él me estaba contando pues que estaban como limpiando porque hubo un desgajamiento, ¿no? Entonces fueron los de obras públicas y demás y encontraron que también pasa un lago por ahí, pero que entonces la gente estaba presione y presione porque Xochimilco es una zona donde pues tampoco hay vías muchos para salir, ¿no? Entonces es la única vía para salir, entonces la gente estaba presione y presione para que ya estuvieran arreglando esa zona y entonces ellos por la presión pública tuvieron que tapar y evitar decir que este cerro se va a desgajar y que se va a partir en dos. No, no falta mucho para que este cerro también se parta. Entonces, platicaba con él y le decía, es que creo que hay muchas cosas que también la gente a veces no entiende por las necesidades y posiblemente esto también genere, pues, hasta dónde llega la necesidad del humano por querer pasar, por querer ir a tu trabajo
y la otra es, o solucionas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que ahorita, bueno, ahorita que pasó lo de la pipa, la gente está muy enojada porque dicen, es que no tapan los baches, lo que tú dices al principio, no tapan los baches. Bueno, y cuando los tapan, la gente se enoja porque no pueden pasar, ¿no? Entonces, es como esa lucha constante de cuando se hace, se enojan, cuando no se hace, se enojan. Entonces, híjole, ¿cómo ves tú eso? Ajá. No, pues sí. Eh, por ejemplo, acá de este lado, en el periférico norte, es, era relativamente constante ver estas campañas de bacheo, ¿no? A la altura de Satélite, de Tlalnepantla. Pero sí, precisamente por ser muchas veces la única vía de entrada a la Ciudad de México, aún así esté nada más un camión haciendo el bacheo, se genera un tráfico horrible, que pues ya te viene generando kilómetros y kilómetros prácticamente de estacionamiento, ¿no? Y pues esto genera pues, el enojo de la población, eh, y pues no se diga, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Que no son nada empáticas con esta situación. Si llegas tarde tantito, te empiezan a descontar y a ponerte sanciones. Y pues es lo que mencionas tú, ¿no? Lo que se genera con estas campañas, pues de mantenimiento a la ciudad, incluso hasta viene también siendo una problemática debido a la falta de alternativas en la movilidad. Sí, y es que te digo, es bien complicado también, porque te digo, creo que a lo mejor el gobierno quizá, digamos, que tendría la intención de crear otras vías, pero también la mancha social pues está creciendo enormemente, ¿no? Aunque por ahí se escucha que ya la gente no quiere tener hijos y demás, aún así somos un montón, ¿no? Y cada vez somos más y cada vez somos más y cada vez, platicaba la otra vez con alguien, no recuerdo quién, y te digo que cuando crean el trolebús, pues se supone que se crea con la intención, el trolebús pasa por arriba de Ermita, entonces, en teoría se crea con la intención de que pues defogue un poco abajo, porque antes de aquí de mi casa, yo de aquí de la estación donde está la cárcel de mujeres, a lo que es Constitución te hacías hasta 2 horas, ¿no? Que es un tramo muy corto. Entonces, 2 horas yo me hacía hora y media y era horrible. Y ahora en el trolebús te haces 15 minutos, 20 minutos, porque esa es la distancia, 20 minutos. Pero bajas de repente un día no quiero tomar el trolebús y tomo el camión de abajo y siempre van llenos y arriba va lleno y entonces dices, no manches, ¿de dónde sale tantísima gente? ¿En qué momento pues cabía todo esto? ¿No? Entonces creo que no sé si la solución sea crear más vías o realmente ver qué está pasando con la explosión demográfica, que no es cuestión, o no es problema de México, creo que es problema mundial, pero híjole, no sé si la solución sea crear más transportes. Yo creo que más bien la solución para mí sería crear empleos y trabajos y escuelas en toda la zona, escuelas de calidad en la zona conurbada y no tanto transporte, porque pasa de los accidentes, que te digo, cada vez van a ser más. eh, Ujú. Sí, pues buscar la descentralización de la ciudad. exacto. Ajá. Sí, prácticamente todo gira en torno a la ciudad, ¿no? Es que, es Al que centro. Es que fíjate que todo el mundo, aunque creen, yo creo que escuelas, yo creo que, o trabajos, yo creo que la mayoría de la gente también se aferra a ese sueño de la Ciudad de México, ¿no? Ese sueño como en el que nosotros en algún momento nos pintaron el sueño americano, creo que ahora podríamos llamar algo así como el sueño de la Ciudad de México, porque todo el mundo quiere venir para acá, no lo sé por qué, y yo lo he dicho, ¿no? Es que yo prefiero vivir aquí en la ciudad que en el estado, porque tienes todo, hay muchos programas, hay mucho evento gratuito, están los pilares, por ejemplo, ¿no? Hay mucha cosa de la cual tú puedes partir para hacer, ¿no? Entonces creo que también se ha vendido falsamente ese sueño de la Ciudad de México, no sé cómo le podríamos llamar, pero que también está generando que la gente migre cada vez más para acá. Ujú. Sí, mira, hay justamente lo que comentamos, lo podemos hilar con la siguiente parte, mira. Falta de espacios de recreación como parques, áreas naturales, museos. Y, por ejemplo, acá en Tultitlán, no tenemos nada de eso. Eh, ah, la colonia donde vivo yo, nada más tenemos un deportivo muy chiquito. Y pues sí, prácticamente aquí al lado de la colonia, y en la colonia que está justo, pues sí, a un lado de nosotros, lo único con lo que cuenta es un pequeño kiosco y una cancha de fútbol. Y ya prácticamente párale de contar.
con los parques o lugares de recreación. O sea que no hay museos ni nada de eso. No, lo más cercano que tenemos en esta área vendría siendo, por ejemplo, zonas arqueológicas, la de Tenayuca y Santa Cecilia, pero eso ya estamos diciendo que es en el área en el municipio de Tlalnepantla. Okay. Y pues a mí me tomaría, no sé, unos 40 minutos el llegar. De tu casa allá. Ajá, de mi casa allá, 40 minutos, media hora. Y Y eso tomando dos transportes. más o Uno menos que, costaría. ¿mande? ¿Cuánto te costaría? Eh, llegar, transporte público, unos 24 pesos. Ok. Porque tendría que tomar eh, transporte público que me acerca al centro de Tlane, ahí sería una combi. Y luego de ahí bajarme y tomar otro camión que pase por la estación del Metrobús justamente de Tenayuca. Y pues ahí ya son 24 pesos nada más para llegar. Aparte, yo creo que la entrada, ¿no? ¿Cuánto más o menos está la entrada? Está, me parece que 90, 100 pesos. Fíjate, es que es lo que decíamos, ¿no? Entonces, imagínate que tampoco no hay muchas oportunidades para la gente que tenga estos espacios de recreación, por lo cual todo lo tenemos que hacer a la Ciudad de México, ¿no? Todo, es que todo está acá. Digo, tampoco puedes mover zonas arqueológicas ni museos, pero creo que sí necesitaríamos la creación de espacios y que se les dé esa importancia, porque también sabemos que muchas de las zonas arqueológicas de todas las zonas están súper abandonadas, ¿no? No las de la Ciudad de México, pero la mayoría de lo que está en otros estados está bien abandonado, o no te dejan entrar, o está carísimo. Entonces, tienes razón, creo que también por eso te digo, nos siguen vendiendo el sueño chilango, yo creo que lo podríamos llamar así, porque no hay otra cosa, o sea, de verdad, creo que hasta las fiestas, todo lo bueno lo hacen acá, ¿no? O sea, no hay, incluso los artistas, ¿no? Por ahí, en general de todo lo país, incluso los conciertos siempre donde aquí en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y ya no se parten a otros estados. Entonces, creo que hay una problemática de la centralización de todas las instituciones, el trabajo, las escuelas. Según yo había escuchado que las escuelas de la Ah, se está cortando el audio. ¿no me escuchas? Ahí ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? como que falla el internet. Híjole, yo creo que porque ya, como ya es tarde, allá. Ah, ahí ya, creo que ya te escuchas ahí. Decía que no sé si en el Estado de México, creo que hay prepas, ¿no? De la UNAM. ¿Es prepas de la UNAM? No, creo que no. La, bueno, yo también fui al prepa de la UNAM, pero yo tuve que ir al CCH Azcapotzalco, pues ya Ciudad de México. Y era Ah, igual moverme una hora diario. ok. Y estamos hablando que te salía, pues, en teoría corto el tiempo, ¿no? El transporte, porque pues una hora no es mucho, hablando de gente que se transporta 2, 3 horas diarias, ¿no? Ajá, sí, es una distancia relativamente corta. Sí, por Y mira, ejemplo, ahí también me benefició porque nada más tomaba un camión y prácticamente me dejaba en la puerta de la escuela. Ajá. fíjate que ahorita que dices eso, me recuerda mucho el caso de esta niña que andaban buscando, de la niña de 22 años, la muchacha de 22 años, Ana, que ella era oriunda creo que de Guerrero y pues es uno de estos casos más de chicas foráneas, ¿no? Que desconozco dónde vivía, pero ella se trasladaba todos los días de acá de la zona oriente, supongo que de Valle de Chalco, Iztapaluca, por estas zonas, a lo que era la FES Acatlán, imagínate, o sea, prácticamente cruzaba toda la Ciudad de México porque iba desde acá, desde el oriente, hasta allá, hasta la FES Acatlán, que exactamente Acatlán, ¿dónde está? ¿Por Aragón? No, Catlán está a 5 minutos de de las torres de satélite. Fíjate, Cuautitlán, o sea, imagínate desde acá hasta allá, cuánto tiempo se hacía, ¿no? Y diario. Entonces te digo, es este sueño chilango que se vende y que también por la necesidad de la gente es ir a estudiar a la UNAM, ¿no? Porque también nos venden ese sueño de la UNAM, del Politécnico, y pues son las mejores oportunidades, ¿no? Que en teoría vas a tener. Ujú, sí. Ah, mira, y bueno, por ejemplo, también lo que mencionábamos, ¿no? Que únicamente hay estas zonas arqueológicas de este lado. También los otros
eh, ins- museos o instituciones que se me vienen a la mente, es la Casa de Morelos en Ecatepec, Ok. el reciente museo inaugurado en Santa Lucía, el de los mamuts. Bueno, ahí hay dos, ¿no? El de los mamuts y el de la Fuerza Aérea, creo que es. Ok. Y también el Museo del Virreinato. Pues es ahora sí que uno de los importantes en Tepozotlán. Oye, pero por ejemplo, de aquel lado no hay así como especies. Es que, bueno, yo te digo, yo hablo desde pues de mi confort, ¿no? No sé. Pero no sé, acá en la Ciudad de México, de este lado de Iztapalapa, hay mucho lo que son los pilares, que son como centros que te dan como talleres y cursos, los faros, ¿no? El Faro de Oriente, el de Tláhuac y demás. No sé si de aquel lado haya ese tipo de centros culturales que se dediquen a dar, no sé, talleres, cursos, deportes. ¿Existen? Así como los que hay allá en la Ciudad de México, no. Lo único parecido que tenemos son los centros culturales que se encuentran en los centros, en los palacios municipales de los municipios. Por ejemplo, el que yo ubico es el del centro de Tlanepantla, que fue donde yo hice mi servicio social. Ahí se dan talleres de serigrafía, de canto, de baile, de pintura, de grabado. ¿Pero son gratuitos? No, tienen cuota. Entonces desde ahí también es otra desigualdad, porque, o sea, Ajá. me Sí, escucho. no, tienen pago. No recuerdo bien cuánto cuesta, pero sí, es algo elevado. ¿Y tienen albercas, por ejemplo? La única que ubico es aquí en el centro de Tultitlán. Hay una, pero pues igual es de paga. O sea, no es como acá que te inscribes y ya gratuito y demás. No, no, para todo hay tarifas acá. Fíjate, es que es eso, ¿no? Como dices, quizá también mucha gente, fíjate, yo te voy a platicar de un fenómeno que pasa mucho acá también. Yo trabajaba en una escuela secundaria, yo soy maestra, en una secundaria que está exactamente en los límites entre varias zonas, ahí en Tláhuac. Ahí colinda lo que es Xochimilco, colinda lo que es Milpalta, colinda pues, Tláhuac, Iztapalapa, una parte de Iztapalapa, Valle de Chalco y Chalco. Entonces, como era una de las escuelas muy famosilla por ahí, yo tenía alumnos de Chalco y de Valle de Chalco, de Milpalta, de Xochimilco y de Iztapalapa, de todas las zonas, ¿no? Entonces, yo a veces yo les decía a los chicos, ¿por qué vienen hasta acá, ¿no? De Valle de Chalco, por ejemplo, de Chalco. Y me decían, es que mi mamá me inscribió porque pues acá hay apoyos, ¿no? Los apoyos los dan en la Ciudad de México. En el Estado de México no tenemos lo que antes era la beca de, ay, ¿cómo se llamaba? Se me fue la de los útiles de los niños. Entonces, ellos por eso también se transportaban de lo que es el Estado de México a la Ciudad de México por estas oportunidades, ¿no? Que incluso era muchísimo más barato estudiar en la Ciudad de México que en el Estado. Entonces, ese también es común. Ahora estoy trabajando en una secundaria acá por Iztapalapa, exactamente de ahí donde pasó el accidente, 5 minutitos, y tengo niños de Texcoco, ¿no? Entonces, Texcoco de aquí a allá con el transporte y el relajo que está, es 1 hora, hora y media, 2 horas. Entonces yo les digo a los chicos, ¿a qué hora se levantan para venir, no? Pues es que mi mamá me levanta a las 4 para poder salir a las 5 y llegar aquí a las 7, ¿no? Entonces, creo que también ese es un fenómeno muy fuerte el que está pasando de que los niños desde muy jóvenes ya los están preparando para esta movilidad forzada. No sé cómo lo veas tú. Ujú. No, pues sí, ya son ahora sí que trayectos demasiado largos. Por eso es que cada vez son distancias, te digo, más, se escuchan más largas, porque la gente, te digo, cada vez está buscando más oportunidades desde muy pequeña. Te digo, este fenómeno yo lo he visto, quizás siempre ha existido, pero yo lo he visto con niños ya desde la secu, ¿no? Que se están moviendo pues desde la periferia para tratar de tener una mejor oportunidad a la Ciudad de México. Por eso creo que Claudia Sheinbaum intentó, ¿no? Quitar el Comipems y el Ecoems para que ya los estudiantes se quedaran en la zona y no tuvieran que venir hasta acá, perdón, pero pues no, creo que no le funcionó porque la gente seguía peleando, ¿no? El sueño de la UNAM y el sueño del Poli. Ujú. Sí, bueno, y también lo que mencionas, eh, no sé, lo que sería a lo mejor benéfico en estos casos que pues hemos mencionado es administrar esta región, lo que mencionábamos al inicio de la plática, ¿no? Tratar de
integrar todas estas áreas de Texcoco con municipios cercanos a que sean administrados como una sola entidad para precisamente evitar todos estos cambios tan abruptos de condiciones entre la Ciudad de México y el Estado de México. Pero ¿tú crees que sea posible? ¿Tú crees que realmente haya una infraestructura capaz de sostener a todos estos órganos o estados aledaños? Porque en algún momento pues también van a crecer y creo que cada vez va a ser la necesidad más grande, ¿no? Ujú. No, pues sí. Ahora sí que tendríamos que consultar a un experto, ¿no? Sí, Para porque ver si sí es viable o no. sí, porque creo que también una de las cosas que como humanos, bueno, yo cuando leía a este señor Raskin Brown, que nunca lo puedo pronunciar, él decía, ¿no? Que justamente una de las características de los humanos es que siempre nos vamos a estar segregando, separando, y yo creo que también por eso es una de las situaciones por las cuales también entre nosotros mismos nos marginamos. Es más, yo lo decía ya, hice una publicación por ahí de las gentes que vivían ahí en condición de calle y que se vieron afectadas por esta explosión, me decían, es que incluso nosotros mismos los estamos segregando, y sí, ¿no? O sea, porque tú y eres consciente de que están ahí, pero no haces nada por ellos, pero también, ¿qué podrías hacer por ellos? Por qué tendríamos que hacer algo, ¿no? Entonces, creo que es bien complicado entrar entre todos esos dilemas, porque como misma humanidad nos estamos segregando y como mismos humanos nos segregamos, y creo que para lo personal, creo que lejos de que sea posible por lo económico o por la infraestructura, creo que por la humanidad sería imposible tratar de unificar esta zona. Yo lo veo así complicado porque, híjole, sí los chilangos son bien, los chilangos de corazón, yo no, yo soy pues del estado, pero los que sí nacieron aquí, sí son muy celosos con esta idea de que el Estado de México se una, no lo sé, por eso te decía, ¿cómo ves? Ujú. Como que hay, o sea, como que, ¿cómo dijiste al final? ¿Hay un deseo de qué? Hay como un repele, ¿no? Como un Ajá, deseo de solamente ser el pueblo originario, como de soy originario del Distrito Federal o de la Ciudad de México y no voy a permitir que alguien más se anexe, no lo sé, yo siento así. ajá, nos ven como invasores. Y sí, como, ay, es que estos nos vienen a robar oportunidades. Y es mucho el discurso que se maneja justamente de los gringos blancos, ¿no? Entonces, por eso te digo, creo que lejos de que sea una problemática de infraestructura y de economía y demás, es una problemática humana. Realmente Ajá. podamos Y unificar. Yo lo veo así. sí, se me viene, por ejemplo, ahorita a la mente mucho este discurso que se lee en redes sociales, ¿no? De que les cobren, no sé, a nosotros los del Estado de México, más impuestos para invertir en el metro. Bueno, que en sí tienen razón, ¿no? Porque lo utilizamos. Pero como que surge entre la gente esta cier- cierta repulsión a que ahora sí que los mexiquenses vayamos a ocupar este metro. Pero, por ejemplo, también he visto comentarios de gente de aquí del Estado de México que les recuerdan a la gente de la ciudad. Por ejemplo, aquí en el Estado de México está el sistema Cutzamala, que surte a todos estos municipios, tanto del Estado como a algunas alcaldías de la Ciudad de México. O sea, la división únicamente es, se podría decir, política. La zona nos manejamos como hasta cierto punto, un ente único. Nosotros, en cierta medida, se podría decir, los de la Ciudad de México nos comparten como que su transporte, ¿no? Se podría decir. Pero también nosotros, los del Estado de México, les surtimos agua a la Ciudad de México. Pero te digo que justo sí existe esa discriminación y ese repele, como lo decías, ¿no? Incluso siempre se nos es llamado, es que ahora yo ya me considero de la ciudad, ¿no? Pero siempre se nos es llamado justamente estos invasores, estos que vienen a robar oportunidades, y te digo, no va más allá del discurso del gringo, ¿no? Y fíjate que eso mucha gente no lo sabe del sistema de Cutzamala que está en el Estado de México, y no nada más el Cutzamala, hay muchas cosas que el Estado de México, pues obviamente, le entrega a toda la ciudad de México, ¿no? Porque también esta Ciudad de México es este pueblo mexica, ¿no? Que sigue absorbiendo recursos de toda la periferia
pero incluso la mano de obra, ¿no? Recordemos que la mano de obra es todo la zona foránea. Yo no veo a la gente de la Condesa trabajando en la obra, en la central de abasto. La mayoría es gente que viene o que proviene de todas estas zonas conurbadas, ¿no? Entonces creo que también si hacemos una equiparación con todos estos discursos de odio, con todos estos discursos de segregación, creo que no vamos muy alejados, no estamos muy alejados de lo que se maneja en otros países. Pero te digo, yo lo veo complicado porque creo que sí la Ciudad de México es muy celosa o los habitantes, pero los originarios son muy celosos con esta idea. Incluso, por ejemplo, en algunos pueblos como lo que es Xochimilco, yo recuerdo, tengo un amigo que es de allá, y él nos contaba que para ser enterrado precisamente en este cementerio, pues tenías que ser, o sea, Xochimilca originario y demostrarlo con no sé cuántos linajes de sangre, ¿no? Entonces, o sea, cosas que tú lo escuchas y dices, qué tontería, pero de verdad es algo que viene desde, pues, ustedes saben, desde siempre, ¿no? Entonces, siguen replicándose cosas así muy tradicionales en la Ciudad de México y no nada más ahí en Sochi, en Iztapalapa también pasa lo mismo. Entonces, creo que también por eso, creo que la Ciudad de México y algunos habitantes ya muy arraigados se niegan a dar el paso a esta urbanización y a entender que ya no es esta ciudad, este pueblito. Platicaba con un taxista, porque aquí donde yo vivo, creo que donde pasó el accidente se llama el Puente de la Concordia, y inmediatamente está un pueblito que se llama San Miguel Totón, y al ladito está otro que se llama Santiago. En ese pueblito de Santiago es un pueblo con callejones muy pequeños, y cuando pasa el taxi, pues si no pasa uno, no pasa el otro, ¿no? Entonces es un caos poder pasar por ahí. Y me decía el taxista, ¿cómo es posible que esta gente nunca pensó que en algún momento iba a crecer esta ciudad, ¿no? Y yo le decía, es que cuando lo crean, pues eran las orillas de la Ciudad de México, este pueblito era las orillas, ¿no? Nadie se imaginó que en algún momento hasta acá iba a llegar la Ciudad de México. Entonces, ahora que es ciudad, pues esta gente sigue manteniendo esa traza y se quieren mantener en esa idea de pueblito y se niegan como a evolucionar, ¿no? Pero también dices, se niegan, pierden sus tradiciones. Entonces creo que también va por ahí también esta idea del recelo a lo que es el extraño, al extranjero. Uh-huh. Sí, mira, y creo que esto que estamos tocando ahorita se hila a lo que al siguiente tema, ¿no? Falta de pertenencia al territorio que se habita. Bueno, lo que tú mencionas es que ahí donde tú vives, sí hay cierta pertenencia entre los habitantes originarios, sí hay todavía cierta cohesión social, que es algo, por ejemplo, que yo no veo mucho ya en estos lados del Estado de México. Por ejemplo, aquí en los municipios cercanos se habla mucho de Cuautitlán Izcalli, que fue una zona en donde vino a dar mucha gente afectada de la zona de Tepito, de la Lagunilla, durante que sufrieron los estragos del terremoto de 1985. O sea, estos municipios del Estado de México tienen la historia de que se empezaron a poblar de gente de muchos lugares distintos. Entonces, pues esto ocasionó que se perdiera esta pertenencia, ¿no? Al territorio. Eh, Gente que no tiene, no sé, más de 30, 40 años viviendo en estos lados. Yo comparo la, la zona de Tlanepantla, que está pegada a Azcapotzalco, lo que es Puente de Vigas. Por ejemplo, en esta región, sí habita gente de, no sé, por lo menos 70, 80 años. Por ejemplo, mis abuelos llegaron a vivir ahí, eh, pues se podría decir jóvenes, pero tuvieron ahí sus hijos, incluso uno que otro de mis primos todavía alcanzó a nacer en la casa que habitaban. Yo de vez en cuando visito esta zona y sí se nota muy, de forma muy marcada esta unión entre vecinos. O sea, la gente sale a comprar a, a los negocios de ahí y se ponen a platicar, la gente que se encuentran en la calle la saludan, algo que muchas veces es difícil de ver, por ejemplo, en Tultitlán. Aquí ya la gente es muy reservada, por lo mismo de que pues la inseguridad también es, pues sí, está a la orden del día. Empieza a ver como que este mismo recelo, que se empieza a proteger la misma gente de sus vecinos, ¿no?
no se forman estos lazos sociales. Fíjate que ese fenómeno también pasa en Valle de Chalco. En Valle de Chalco también fue gente que llegó de otros lados. Entonces, sí, sí. Yo creo que también por eso es eso que dices de que cada quien está como en su mundo, ¿no? Porque también recordemos que muchas de las gentes que viven en estas periferias, no sé, yo creo que pasa lo mismo del lado de donde tú vives, pero cuando yo viví en Valle y toda esa zona de Chalco, la mayoría de la gente que está acá son mujeres porque la mayoría de los hombres salen a trabajar, ¿no? Entonces, la mayoría de las mujeres o se quedan encerradas o andan de comerciantes o cosas así, y por esta razón también, de repente creo que la mayoría del tiempo se queda solo la zona, ¿no? Porque la mayoría de las veces la gente o sale a estudiar o sale a trabajar a la Ciudad de México y abandona estas zonas por la cual también hay mucha falta de oportunidad, mucha violencia, pues robos y demás, ¿no? Entonces, creo que también por eso es que se ha perdido esta pertenencia, porque la mayoría de la gente pasa más tiempo en otro lado que en sus zonas pues de habitar, ¿no? Entonces, creo que también por eso es que no tenemos esa pertenencia acá en el oriente, al menos de este lado, y supongo que en tu lado es lo mismo, porque no hay esta zona de pertenencia, ¿no? No hay más bien la gente no está todo el tiempo ahí, lo que hace que pues no se conozcan o no se llegan a conocer, no sé cómo veas. Híjole, Ajá, ¿ya te fuiste o ahí estás? no, aquí estoy. Es que desapareciste. Sí, ahí se escucha bien mi audio. Ya te escucho perfecto. ¿Se, se, se notaste cambio en el audio? Es que se apagó tu cámara y de repente Ajá. pareció que yo solamente estaba sola. Ya, ok. No, ya regresé. Ah, muy bien. Bueno, pues sí, o sea, es lo que dices, ¿no? Son precisamente por esta movilización masiva diaria que hay de habitantes, pues sí, las zonas se quedan relativamente solas. Lo único que quedan pues, son estudiantes, amas de casa, adultos mayores. Pues sí, yo creo que pues sí, todo eso influye en la cohesión social de que se está perdiendo, ¿no? Que es algo que se ha mencionado mucho. Complicado, complicado. Ajá. Viste. Bueno, y por ejemplo, no sé, como última parte de esta plática, mencionar las accidentes o desgracias que han sucedido alrededor de esta zona en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, la explosión de San Juanico en Tlalnepantla, que también fue algo muy similar a lo que acabamos de sufrir estos días, ¿no? Explosión por gas, pero pues ahora sí que esta explosión fue, no sé, un 10 veces peor o mucho más, ya que eran pues estos gases enormes. ¿En qué año? En los 90, ¿no? Fue en, si no me equivoco, no, en el 86 creo, porque fue muy cercano al temblor del 85. Sí, Es que no fue, recuerdo si fue un año antes o un año después. bueno, yo creo que sería uno de los primeros que podríamos nombrar como uno de los accidentes más escandalosos de ¿cuál otro tienes? La caída de la línea 12 del metro. Híjole, yo creo que desde ese podríamos mencionar que por ahí, no recuerdo en qué año, explotó también un mercado de cohetes, no sé si te acuerdas. Sí, sí, justo lo tengo aquí. Es el que sigue, que es las constantes explosiones en Tultepec, que Es, es el mercado de cohetes. En todo este municipio, pues tiene la tradición de elaborar la pirotecnia, pues no sé, de todo el centro de México prácticamente. Y de hecho, creo que fue ayer o antier, volvió a explotar un polvorín. sí, O sea, son casi explosiones cada semana. qué grave. Y dicen, bueno, por ahí vi un post que decía que bien curioso que en septiembre pasara esto, pero pues es que no es curioso, es que es cuando la gente compra los cohetes, ¿no? Entonces, creo que no es tan curioso que al menos, por ejemplo, las explosiones de estos mercados, porque pues es cuando la gente tiende a crear más productos con pólvora. Y decías, ¿cuál otro? El del metro, ¿no? Ajá, sí, el de la línea 12. Fíjate que ese nos tocó acá, pero creo que era cuando estaba la pandemia, ¿no? También por eso creo que sí había gente
pero creo que no fue tan grave, además de que también fue ya en la noche, casi ya anoche. Sí fue grave, pero no sé, creo que maquillaron cifras también por ahí, ¿no? Ajá, creo que las cifras oficiales eran de 26 muertos. Y No, muchísimos desaparecidos, pero no sé, yo ya no quiero decir nada más, pero creo que sí, lo escondieron mucho a lo que la gravedad que realmente fue, porque es como ahorita, ¿no? Dicen que creo que hay 10 11 muertos y en realidad, no sé, yo siento que también no. como que no dan las imágenes que hemos visto con las cifras. Sí, Exacto. no. Pero bueno, fíjate que también otro accidente que yo recuerdo, no sé si lo tengas ahí en tu listado, fue cuando chocaron 2 metros, pues. Ah, sí, no, no, ese no, No lo no lo tuviste. incluí, no. Fíjate que checaron 2 metros y de hecho no recuerdo bien la fecha ni nada de eso, pero yo recuerdo que tenía una amiga que trabajaba o que iba a trabajar por ahí, no recuerdo, pero el chiste es que ella me dijo que sí había muertos y de ese accidente dijeron que no había nada, que solamente había heridos, pero sí había muertos. Entonces creo que también siempre, no sé por qué la Ciudad de México oculta datos y cosas así, pero ha habido varios accidentes feos, ¿no? Dentro de la Ciudad de México. Ujú, sí. Por ejemplo, otro que tengo, bueno, sí, inundaciones de vialidades y desbordamiento de ríos. Que pues esto eh, prácticamente sucede cada año en temporada de lluvias. Que tenemos pues, gente arrastrada por las corrientes, carros, precisamente por esta mala planeación urbana y por la sobrepoblación que ya padece todo el centro de México. Exactamente. ¿Cuál otro tienes? También uno que fue muy sonado, el desgajamiento de los cerros. Y por ejemplo, el caso que tengo es si no me equivoco, sucedió en el 2021, durante pandemia, en el cerro del Chiquihuite, aquí en Tlanepantla igual, que cayeron piedras enormes y no recuerdo el número de muertos, pero fueron como 3 o 4. Sí, porque hubo como 11 casas, ¿no? Que se cayeron, me parece. Ajá, sí, fueron aplastadas. Y fíjate que creo que en estos días, no sé si fue mi imaginación, pero alcancé a escuchar que otra vez estaba desgajando, ¿no? El mismo cerro. No he visto noticias, no, desconozco. Medio escuché, ahora que antes de que pasara lo de la pipa, medio escuché que se estaba desgajando, no sé, a lo mejor por ahí me corregirán, pero pues es que también es esta respuesta que la gente pues es cada vez está construyendo más casas en los cerros, ¿no? Entonces, por la necesidad justamente de vivienda también. Ajá, sí, precisamente. Bueno, sería ahora sí, los únicos accidentes que tomé en cuenta. Fíjate No, que, ajá, ajá, porque por ahí me decían, cuando hice un meme, me decían que hubo un accidente de cuando se cayó el helicóptero, ¿no? Que cae allá por la torre de Pemex y que creo que dañó como tal algunas, ¿cómo se llama? Estructuras y demás. Pero yo decía que justamente esto no lo podíamos contemplar como accidentes de la clase obrera, porque no mató como tal tantísima gente. Nada más creo que los heridos realmente fueron los políticos, ¿no? Pero no clase obrera. Entonces creo que ahí sí habría que hacer esta separación de lo que estamos hablando, que son los accidentes que realmente han afectado a la periferia y a la gente trabajadora. Y en este caso yo creo que ese no lo incluiríamos, pero lo menciono porque les digo que por ahí, ya saben que nunca falta el hate, ¿no? Que me empezó a decir, no, es que no estás considerando esto. Entonces ese creo que no lo podríamos considerar. Pero también por ahí, no sé si tú te acuerdas que, no sé en qué año, que también explotó unas oficinas de las torres de Pemex, creo. ujú, sí, Cuando cuando se hizo viral el X-Men, el Wolverine mexicano, no sé si te acuerdas. no, ese no lo recuerdo. Pero sí, sí recuerdo la explosión que dices, pero no, tampoco el año, no, no me acuerdo. Sí, pero ya tiene muchísimos años, pero bueno, no muchos, pero sí. Y ha habido varios, creo, ¿no? Creo que uno de los más constantes, pues, es las inundaciones, los temblores, creo, que eso es algo Ajá, que, pues, que naturalmente ocasionan, pero digo, también generan, pues, la mala estructura. El 2000, pues, tenemos el del 85, el del 54, el del 2017, que en el 2017 ya ves que nos atacaron, dos, el del 7 y el del 19. No sé, ujú, año volvió a temblar en el 21, creo, ¿no? Volvió a temblar otra vez ajá, sí, fue en el 21. en el 9 y ahorita, ¿no? Que por ahí dicen que va a volver a temblar, entonces
No sé, ya yo la verdad me he vuelto muy paranoica desde que empezaron a pasar muchas cosas, entonces, no sé, es raro, pero creo que sí ha habido varios accidentes y de metro hay varios, ¿no? Hay varios accidentes de metro. Por ahí, no recuerdo el año también, hubo un accidente donde chocaron dos trenes de los de allá de Xochimilco, que son trenes ligeros, que se estamparon, pero también fue hace muchos, muchos años, más de 30 sí, pero ha habido varios de lo que tiene que ver con transportes. Ah, creo que un día antes o un día después de lo de la pipa, también creo que hubo un accidente de, de un tren, creo que con un autobús. Entonces creo que no sé si ya sea por toda la que la gente anda estresada, por la mala planeación, por la infraestructura, porque no hay ¿cómo se le llama? Mantenimiento. Entonces creo que, y fíjate que algo que me preocupa y que creo que nadie ha dicho, es que ahora que hubo lo del pipazo acá, bueno, porque ni siquiera explotó la pipa, nada más hubo una fuga, porque la pipa está entera. Eh, las columnas que están ahí se alcanzan a ver quebradas, o al menos como con grietas, y nadie las ha tapado, más bien nada más las pintaron. Entonces creo que eso también en algún momento nos va a generar pues un conflicto más allá adelante. Yo estaba leyendo comentarios de arquitectos, yo no sé, no lo soy yo, pero decían que también la temperatura a la que estuvo expuesta esa explosión de los puentes de arriba, pues en algún momento si el material era de acero, pues posiblemente iba a haber un colapso. Entonces, creo que no se hicieron los peritajes como cuando se hace un temblor, que la gente, que el Protección Civil va y revisa. No, no, yo no vi que hicieran eso, no sé, tú lo viste, pero yo no vi que fueran a revisar nada. No, no se ha informado si ya se evaluaron la infraestructura afectada, ¿no? Exacto, y es Quién preocupante. sabe si la habrán checado o ya la habrán dejado así. Pues yo creo que la dejaron así porque te digo que ya en estos días, creo que ya ayer ya estaba pintado, ¿no? De hecho, ya por ahí se alcanza a ver ya todo pintado. Entonces, creo que sí es preocupante porque se viene otra problemática más adelante, que es que si quedaron daños en esta infraestructura, pues sigue pasando carros pesados arriba en el puente, sigue pasando el trolebús, siguen pasando carros abajo. Entonces, creo que es complicado decir que ya no va a haber accidentes porque vamos a tener una conciencia, sino más bien creo por esta vida rápida que llevamos y las necesidades de abrir los caminos, creo que también va a seguir generando estas problemáticas. Ujú, sí, bueno, no sé si quisieras ya como ir cerrando esta plática. Pues bueno, creo que fue la primera experiencia que tuvimos, fue grato, estuvimos platicando, ya después con calma estaremos haciendo pues otras pláticas. Me dio gusto pues conocerte y que nos estemos ahí haciendo estas uniones ya de páginas, que me da gusto empezar a conocer gente que esté entrando en este mundo. Yo ya llevo muchos años y la verdad también ya como que llego un momento que digo, ya lo mío ya no es. Entonces, que ya no sé, ya como que hay veces que digo, ya mi tiempo ya pasó, pero me da gusto que la gente esté haciendo páginas. Te felicito, te doy la buena posición, dice por ahí, para que tú pues logres quizá terminar con todo esto que a lo mejor en algún momento empezamos, y pues que esto sea el principio de otras colaboraciones y que sigamos ahí en ese camino. Ujú. No, pues sí, gracias, Sam. No, pues sí, también gusto conocerte. Pues esperamos que sea la primera de muchas colaboraciones, ¿no? Que también ojalá se nos unan otras páginas. A ver si en algún momento nos invitamos a otros para estar conviviendo aquí todos juntos. Y Sí, a ver para si armamos algo sobre el mundo prehispánico. estaría perfecto. Yo no soy experta, pero por ahí tengo un compadre que es súper experto en prehispánico, que es TikToker de hecho, entonces, pues ya lo invito. Yo ya nada más digo que sí. Ajá. Ah, Entonces, ¿cómo se llama? es el Brian etnohistoriador, está en TikTok. Ah, ajá. De hecho, también ya lo he querido invitar, pero no, no se nos ha hecho. Muy bien, no, yo lo conozco, entonces ya yo lo invito y ya para que se haga pues el multiverso. Te digo, la idea justamente es esa, que se abran oportunidades, que se empiece a difundir todas estas redes. También yo conozco al Antropoloco, que es el chico colombiano, no sé, ya creo que ya no hace memes, pero en algún momento pues fue la página del Antropoloco. Conozco a él, conozco al chico que era de historia ay, se me olvidó el nombre de su página, pero él era de la UAM. Entonces conozco varios por ahí personajes
que tienen páginas y en algún momento esperemos que pues se haga realmente el multiverso de varias páginas y pues gracias por la invitación y ahí vamos a seguir. Bueno, sí. No, pues sí, gracias, Sam, por conectarte un ratito a platicar No de sobre nada. todas estas problemáticas que nos aquejan a todos, ¿no? Claro, seguir echando el chisme y hablando de memes y aunque nos sigan funando y demás. Entonces aquí seguimos, nada más sigan compartiendo y síganos viendo y demás. Ajá. El hate siempre va a existir. No importa qué publiques o qué no publiques. Siempre te va a llegar alguien. Y dicen que es bueno que aunque hablen mal de ti, pero que hablen. Entonces, pues entre más hablen mal, pues más llega más gente. Entonces, gracias también a ellos, porque gracias a ellos, pues también hemos crecido mucho. Entonces, pues síganos y sigan a verse. Y pues hay a Lima, al Antropocholo y todas las páginas que tenemos. Ujú. Bueno, sí. Bueno, gracias, Sam. Nos Cuídate, vemos. Sí, un abrazote. nos vemos. Bye.